Buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que estamos preparados y listos para deleitarnos en la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Les invito a que preparemos con gozo y con alegría este momento tan especial. Vamos a dar inicio haciendo una lectura. Vamos a leer Isaías 55 de los versículos 1 al 13. Isaías 55, versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Les invito a que oremos. Oh bendito Padre, te damos las gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, porque tú pones en nuestros corazones el buscar tu rostro y deleitarnos de tu palabra. Gracias por el alimento espiritual que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Pero también, Padre misericordioso, te queremos pedir perdón si en algún momento hemos cometido pecado. Si en algún momento hemos dicho o hemos hecho algo que no es de tu agrado, te suplicamos tu perdón, Padre misericordioso. Te rogamos que seas tú quien nos ayude, Padre de amor, para que hagamos las cosas conforme a tus deseos y conforme a tus propósitos. Te ofrecemos poner toda nuestra atención en estos momentos. Te ofrecemos, Padre misericordioso, también que lo que aprendamos el día de hoy, esforzarnos para ponerlo en práctica. Gracias por tu amor y gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Humildemente te pedimos y te rogamos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús, tu Hijo muy amado. Amén. Vamos a entonar el himno número 256. Venid, cantad de gozo en plenitud.
Qué bueno que estamos deleitándonos en la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Les damos un saludo fraternal de parte del consistorio y de la Junta de Diáconos. Reciban todos nuestros saludos, hermanos, aunque no podemos saludarnos de mano ni de abrazo, pero en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones están todos y cada uno de nosotros. Ahora les invito a que entonemos los himnos 278 y 237.
Hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión, sean bienvenidos a a esta plataforma digital donde estamos leyendo la palabra del Señor, donde estamos gozándonos a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias y de pues esta emergencia o esta situación emergente que nos hace encerrarnos en casa. Y bueno, pues vamos a meditar en la palabra del Señor, mis amados, para lo cual les ruego que vayan a sus Biblias al Evangelio según San Juan, capítulo 13, para leer versículos del 1 al 20. Juan, capítulo 13, versículos 1 al 20. Por favor, la idea, mis amados, por supuesto, es de que también ustedes en casa estén leyendo, tengan listo la palabra, tengan lista o listo el himnario también, y de esta manera pues todos podamos participar. Juan capítulo 13 versículos 1 al 20, me permito leerlo en voz alta y ustedes siguen con su vista. Dice el texto de la siguiente manera: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla porque estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes, ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pues amados, gracias al Señor, estamos en un momento muy especial, el jueves que le conocemos de comunión, o también el jueves de intimidad. Y la palabra intimidad, pues para todos nosotros evoca recuerdos muy especiales que se alojan en nuestra memoria. Recordemos, por ejemplo, aquella ocasión cuando nuestra madre nos arropaba, cuando estábamos enfermos, cuando teníamos fiebre mayormente, y cómo con mucho cariño maternal nuestra madre nos arropaba, y eso queda en lo más profundo de nuestro corazón. O también aquel momento en el que compartimos con un amigo cercano un secreto que quizá nadie conocía, y desde ese momento dijimos que esa persona iba a ser nuestro amigo o quizá nuestra amiga íntima. También recordamos, por supuesto, aquella primera vez en la que compartimos el hecho nupcial con nuestra esposa o con nuestro esposo. También recordamos, amados, cómo como padres a lo mejor estuvimos solos y pudimos contemplar por primera vez al primogénito, a la primogénito de la familia. Es decir, esos momentos que son especiales
esos momentos que no compartimos con cualquier persona, les llamamos momentos íntimos, momentos cercanos. Y la palabra intimidad es una palabra un poquito extraña en realidad porque se forma de dos vocablos, un vocablo latino y un vocablo europeo. La palabra intimidad, por ejemplo, tiene el prefijo intus, que es latín, que significa hacia adentro o hacia el interior. Pero el sufijo mus, que por cierto es una palabra europea, es un adverbio superlativo. En otras palabras, lo que hace el término mus es que la palabra intus sea todavía mucho más intensa. Entonces, no solamente quiere decir íntimo algo que va en el interior, sino que va en lo más recóndito de nuestro ser. Aquello que está muy profundamente en nuestro corazón, aquello que está demasiado oculto en nuestra personalidad, es cuando hablamos que es algo muy íntimo. Y por supuesto que por estar en un lugar tan cerrado, en un lugar tan poco accesible, pues no permitimos que cualquier persona entre. De allí que nosotros, mis amados, pues no compartimos intimidad con cualquier persona. La intimidad no se produce pues con las personas que están a nuestro alrededor, en el trabajo, incluso a veces ni siquiera entre algunos miembros de la familia. La intimidad se produce únicamente para personas especiales. Y mayormente, por supuesto, tenemos la intimidad con el esposo o la esposa. Mi esposa es mi amiga íntima, mi esposo es mi amigo íntimo, mis hijos son íntimos porque conocen lo más profundo, lo más recóndito. Mis padres, quizá algunas personas como algunos amigos que tenemos años de conocernos, tenemos años de convivir, estos amigos que a veces los conocemos desde la infancia, porque permito que estas personas entren en lo más profundo de mi corazón, donde se generan estos recuerdos que son agradables, donde se gestan estas memorias que son inolvidables. Pero esta noche quiero hablar acerca de la intimidad con Jesús. Ese es el tema de esta noche, la intimidad con Jesús. ¿Y de qué trata la intimidad? Bueno, eso es lo que nos va a estar hablando Juan. Esto es lo que vamos a estar meditando muy brevemente durante los próximos minutos. Pero primero les ruego que por favor me acompañen en una oración. Padre, gracias Señor por tu amor, por tu poder, por tu misericordia, porque eres bueno Señor, porque tú siempre estás con nosotros, porque siempre Señor estás llevándonos de la mano para que podamos amarte cada vez más, porque nos amaste primero. Bendito sea tu santo nombre, bendito sea tu Santo Espíritu que reposa sobre todos nosotros, que sostiene a tu iglesia, que ayuda a tu iglesia, que dirige a la iglesia, Señor, y la perfecciona día a día. Ayúdanos, Señor, y perfecciónanos en estos momentos a través de tu palabra, porque sabemos que solamente tu palabra va a darnos la respuesta a nuestras preguntas, pero también va a orientarnos en cuanto a lo que debemos hacer. Señor Jesús, gracias, Padre, por este día de comunión, este día de intimidad que tenemos contigo. Ayúdanos pues a aplicar lo que hayamos de aprender en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dividir nuestro texto en tres secciones principales. La primera, pues vamos a meditar muy brevemente en el versículo primero. Y dice así, Juan capítulo 13, versículo primero, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando hablamos del jueves de intimidad, ya hemos hablado, mis amados, aquellos que estuvieron acompañándonos el día lunes, martes y el día de ayer, miércoles, vimos que cada día tiene sus características y por supuesto los pasajes que avalan estos días. Leemos, por ejemplo, en Mateo que el lunes de autoridad se basa esencialmente en esta acción de Jesús de entrar al templo de Jerusalén y purificarlo. El segundo día, que es el de controversia, es el que Jesús estuvo más activo, porque es el día donde Jesús estuvo con debates, tenía algunas cátedras, por así decir, algunas enseñanzas en contra de los fariseos, pero también enseñaba
acerca de los tiempos antes del fin. Y el día miércoles es el día que Jesús descansó, el día que Jesús estuvo, llamamos, de retiro, en el que él fue ungido por una mujer, fue bañado, fue lavado por una mujer que puso un vaso de perfume que tenía un costo pues muy elevado. Pero el día de hoy Jesús celebra una cena, y es una cena íntima. Le conocemos nosotros a la última cena, la cena de comunión, la institución del sacramento, como queramos llamarlos. Y el Evangelio de Juan, por cierto, ocupa el mayor espacio de su Evangelio para narrarnos lo que ocurre en esta cena. Mateo, Lucas y Marcos no comentan tanto del jueves de comunión. De hecho, Mateo es más concreto, Marcos es más concreto con respecto a lo que pasa durante la Santa Cena o durante la Última Cena, pero Juan le gusta mucho el tema, tan así que él ocupa 5 capítulos para hablar acerca de lo que acontece en todo alrededor. Y está llena de momentos muy emotivos. De hecho, pues amados, podríamos ocupar cualquiera de los pasajes de estos 5 capítulos de Juan y podríamos extraer la misma conclusión respecto a lo que significa la intimidad con Jesús. Y la intimidad con Jesús es sencillamente dejar que el Señor entre en lo más profundo de nuestro corazón, que Él ocupe el lugar más recóndito de nuestra alma y pensamiento, y así Él lo llene primeramente con su amor. Dice el versículo número 1 de Juan capítulo 13, dice el texto bíblico, como él estaba sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este amor que Jesús siente y expresa por sus apóstoles es el mismo que siente y expresa por los discípulos y siente y expresa por la iglesia. Y esta expresión en Juan no es gratuita, mis amados, es una expresión bellísima, pero también muy significativa, porque Juan le va a poner una gran importancia al tema del amor. De hecho, la palabra amor y sus derivados aparecen en Juan más veces que los otros evangelios juntos. Mateo, por ejemplo, solamente la menciona 7 veces, Marcos 4 y Lucas 9. Pero en Juan aparece 27 veces la palabra amor y sus derivados. Que Jesús amó, sabemos todos esta expresión de Juan 3:16, Dios amó al mundo. Cuando Jesús también platica con Pedro casi al final del Evangelio, le dice, Pedro, ¿me amas? El amor es un tema muy recurrente en el Evangelio de Juan. Y cuando nosotros vemos este amor que Dios expresa por su iglesia, mis amados, este amor que se demuestra, que se palpa, que no es una palabra vacía, porque Jesús quiere compartir sus últimos momentos con sus mejores amigos. A eso se le conoce como una verdadera intimidad. Amados, si usted tuviese el aviso de que va a tener unos últimos momentos de vida, ¿con quién le gustaría a usted pasarlos? Y estoy seguro que usted seguramente estará pensando en su esposa, en su esposo, en sus amados hijos. Es algo natural en nosotros el querer estar con la gente que amamos y que nos ama. Y esta gran verdad de que Dios nos ama es más que una expresión que a veces usamos de forma, pues quizá evangelística, cuando le decimos a alguien, Dios te ama. A veces las personas escuchan esta expresión y no le ponen tanta atención porque sencillamente no la creen. Pero si usted cree esta verdad sinceramente, si usted asume realmente que Jesús le ama, mi amado hermano, amada hermana,
Usted no tendrá que batallar nunca más con problemas de autoestima o valoración. Dios le ama. Y porque le ama, Él quiere tener esa intimidad con usted. Él quiere revelar. Jesús hablaba, recuerde lo que hablábamos de qué es la intimidad. Es dejar entrar a una persona en lo más recóndito de nuestro corazón. Y Jesús nos invita precisamente a lo más recóndito, a lo más profundo, a lo más precioso de su corazón para revelarnos la verdad de Dios, que Él vino para darnos libertad, que Él vino para darnos salvación. Y por supuesto, amados, que este amor es necesario que nosotros también lo correspondamos, dejando también que Jesucristo entre en lo más recóndito de nuestra vida, que le permitamos el total acceso de nuestra vida. Y sé que esto pareciera ser como que nosotros limitamos a Dios, pero lo que me refiero con esto de que le permitamos a Jesús que entre es que no nos resistamos de alguna manera a creer que Dios nos ama. Jesús, mis amados, le ama tan fielmente que no importan las circunstancias que le rodeen. Y al recordar que Jesús está justo a unas cuantas horas de que sea entregado a las autoridades para ser interrogado y eventualmente muerto, entendemos que Jesús no es un Dios que solamente reclame amor a sus adoradores, sino que Él mismo ama a quienes están con Él. Por eso no debemos dudar del amor de Dios, y más en estos tiempos extraños, donde hay alertas, donde estamos viviendo una pandemia que nunca antes habíamos observado, que nunca antes habíamos visto. Mucha gente piensa acerca de lo que está aconteciendo y pregunta, ¿dónde está el amor de Dios? Pero el amor de Dios aún ahí está con nosotros. Dice Pablo en Romanos 8, versículos 35 al 39. 8, 35 al 39 de Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo está haciendo preguntas que en su tiempo eran amenazas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Pablo mismo va a decir en el 4 capítulo de Corintios que él mismo se ha sometido a estas pruebas, que ha sido azotado, ha naufragado, lo han dado por muerto, ha sido apedreado, ha sido vituperado, ha sido despreciado. Pero aún así dice Pablo que no dudaba del amor de Dios, y en este sentido también él lo está expresando y lo está refrendando. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, de que en la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios está a nuestro lado. Ahora, ¿cómo puedo encontrar verdaderamente el amor de Dios? ¿Cómo puedo saber? Quizá algunos preguntan, ¿cómo puedo sentir el amor de Cristo? Amados, los que conocen la forma de predicar de su servidor, hemos dicho en múltiples ocasiones, en predicaciones anteriores, que si usted espera a sentir el amor de Dios, usted jamás lo va a sentir en el sentido emotivo, emocional, como si sentir el amor de Dios fuera una especie de escalofrío, como si sentir el amor de Dios fuese una especie de éxtasis, como si sentir el amor de Dios fuera una situación especial que revolotea en mi corazón o que en mi estómago produce algunas mariposas en el estómago.
que si yo estoy mareado y me desmayo y que a lo mejor veo visiones, hermano, ninguna de esas cosas van a pasar. Porque el amor de Cristo no es algo que pueda sentirse como una brisa o como una luz destellante que entra a nuestra habitación. El amor de Cristo se puede disfrutar desde la convicción, desde la seguridad de que soy amado por Dios. ¿Y cómo se logra eso? Pues, amados, a través de la intimidad con Dios. A través de la intimidad con Jesús se disfruta únicamente con el tiempo junto a Él. Solo piense en esto, usted disfruta de una intimidad pasando más tiempo con esa persona. Usted no puede decir que tiene intimidad con nadie a menos que pase tiempo con esa persona. El tiempo que le dediquemos al Señor influye poderosamente en nuestra intimidad. El tiempo que le dedicamos a nuestro Dios, el tiempo que le dedicamos al Señor Jesús, influye poderosamente en nuestra convicción de saber que somos amados por Él. Y mientras más intimidad tengo con Dios, pues por supuesto que crece mi convicción de ese amor de Dios por mí. Ahora, en segundo lugar, mis amados, en segundo lugar vamos a leer más versículos, 10 versículos esencialmente. En la intimidad, ¿qué es lo que ocurre? Leemos versículos 2 al 12, por favor, del mismo texto, Juan capítulo 13, versículo 12, 2 al 12 dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Bien, la escena del lavamiento de pies es sumamente especial porque nos remite a una acción humilde que no le correspondía al Señor Jesucristo. Esta acción de lavar los pies era algo que tradicionalmente se le adjudicaba al siervo más humilde de una casa. Y esta era una muestra de hospitalidad cuando una persona visitaba a alguien. Era un símbolo de cortesía, de servicio, de disposición, de bienvenida. Y estar en una casa, mis amados, pues se le invitaba a la persona que venía a sentarse, e inmediatamente el siervo más humilde se dedicaba a lavarle los pies. Una tarea que debemos mencionar, hermanos, no era nada sencilla. Recordemos que en tiempos bíblicos la gente no usaba calzado cerrado, usaba calzado abierto, sandalias, huaraches, como pudiéramos decir. Y bueno, sabemos también que el polvo, la tierra, mezclado con el sudor, hacía pues muy poco agradable esa tarea. Por tanto, muy poca gente quería realmente hacerlo. Y en la casa, en todas las casas, siempre había disponible una jarra, un lavamanos, un par de toallas, para que las personas también pues pudieran hacer este aseo de sus pies. El lavado de pies ofrecía al huésped entonces distinción, pero también un descanso reparador luego de haber caminado pues por bastante tiempo. Algo que, por cierto, cabe aclarar que los apóstoles también tenían. Si leemos atentamente lo que acontece durante la Semana Santa,
recordemos, que el día miércoles Jesús se encuentra en Betania. Entonces es entendible que para hacer la Santa Cena que estaba en Jerusalén, ellos tuvieron que caminar o recorrer la distancia entre Betania a Jerusalén, la cual era, por cierto, 3 kilómetros. Cuando usted camina, mis amados, ¿cuánto tiempo se hace en 3 kilómetros? ¿Cuánto tiempo usted hace caminando 3 kilómetros? Algunos piensan que uno puede hacerse 4 horas, otros 4 horas y media, algunos hacen 3 horas y media. Pero imaginemos más o menos que una media sería unos 3 horas 40 minutos. Es mucho tiempo caminando. Nosotros ya no hacemos ese recorrido en nuestra cotidianidad. Preferimos a veces tomar un taxi o un autobús, o por lo menos estas 3, 4 horas es lo que dice el GPS. Se entiende, mis amados, aun cuando uno hubiera ocupado quizá una hora caminando, pues los pies estaban cansados. Y era necesario y preciso, pues, que hubiese alguien que pudiera lavar los pies. Sin embargo, mis amados, nadie quería tomar la iniciativa. De todos los apóstoles, nadie se consideraba el más indigno. De hecho, usted recordará que entre ellos había habido una disputa porque entre ellos había la intención de saber quién era el mayor, quién era el más importante. Así que ninguno de ellos quiso levantarse y lavarse sus pies, porque eso pues también era un significado de que esa persona era egoísta. Mira, lavas tus pies pero no lavas el de los demás. Y el pasaje sugiere que los materiales están allí. Está la jarra, está el lavadero, está el recipiente, Juan le llama el lebrillo, está la toalla, pero nadie quiere tomar la iniciativa. A pesar de que todos están cansados, nadie quiere ser el primero. Y justo en medio de este ambiente de orgullo, porque lo que Jesús va a decir después con una elegancia magistral es que ustedes me dicen maestro y señor, y tienen razón por qué lo soy, pero yo les lavé los pies, dando a entender que ellos debían hacerlo con él, que era el maestro. Pero en este momento de orgullo, en esta salvaguarda de la apariencia, pues también tenemos que mencionar a este hombre que disfraza sus intenciones, salvaguarda sus apariencias. Los apóstoles ciertamente pecan de orgullosos. Pedro peca ustedes saben muy bien que él es muy impulsivo. Él peca de impulsivo. Y Judas peca de hipócrita. Es ilustrativo como el pasaje nos dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y estaba allí. Se encontraba en aquel momento tan íntimo. Estaba posiblemente, mis amados, palpándose en sus bolsillos el dinero, la bolsa de dinero que ya había recibido. Y no se siente pesar, no hay un remordimiento por lo que él está a punto de hacer. Está con los 12, pero su pensamiento está en otro lugar. Y el acto que Jesús hace en esos momentos revela el corazón de todos. Revela lo orgulloso que son los apóstoles, revela lo hipócrita que es Judas, revela lo impulsivo que es Pedro. Jesús descubre la poca apatía que tienen sus discípulos entre sí. Jesús descubre, mis amados, que Pedro es incapaz de comprender fielmente lo que Jesús quiere decir, y él lanza las respuestas o las declaraciones sin pensarlo. Cuando Pedro le dice al Señor, ¿me vas a lavar los pies? Nunca lo harás, ¿no? Y Jesús le dice, si no lavo, dice el versículo número 8,
Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dice Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Si esas vamos, lávame completamente. Y Pedro ahí se muestra que no está entendiendo lo que está haciendo el Señor. Y el Señor se continúa lavando los pies. La Escritura dice que Él se quita el manto. Realmente en griego la palabra que utilizan para manto es en plural. Eso es muy interesante. No me había fijado en esto hasta que leí este comentario. Y dice el comentario de William Hendrickson que realmente lo que quiere decir el texto es que Jesús se quitó las vestiduras y que quedó prácticamente solamente con su túnica en la cintura. Es decir, Él se desnudó el dorso. Y esta es una imagen de un esclavo realmente. Los esclavos, para mostrar esa señal de esclavitud, lo que hacían era descubrirse y solamente tener su túnica de la cintura hacia abajo. Y Jesús no se avergüenza de ello. No se avergüenza de mostrar humildad, servicio y disposición, pero también con esta acción el Señor revela lo que falta en los corazones de sus apóstoles. Jesús hace lo que sus discípulos debían hacer con Él. Y amados, la intimidad con Cristo revela la profundidad también de nuestros corazones, la intención de nuestros pensamientos. Estar con Jesús en la intimidad significa que no podemos ocultar nada de lo que somos ante Dios. Nosotros, mis amados, no podemos ocultar lo que pensamos, lo que somos ante Él, porque Él nos conoce íntimamente, Él nos conoce profundamente. Y conoce no solamente nuestros pecados, nuestros orgullos, conoce no solamente nuestras debilidades, sino también es capaz el Señor de ver también nuestras heridas, de que conoce nuestros traumas, nuestros dolores, nuestros fracasos. Jesús conoce lo que hay en el hombre porque solo Él puede hurgar en lo más íntimo de nuestro corazón. Y cuando tenemos intimidad con Cristo, no podemos ocultar lo que realmente somos. Por eso es preciso que cuando nos acercamos a Él, nos acerquemos sin pretensiones, sino con toda honestidad y sinceridad, sin ninguna doblez ni pretensión, pues Él conoce todo de nosotros. Y nos conoce precisamente, mis amados, y aún así nos sigue amando. Fíjese qué maravilloso es el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes, mis amados, que están escuchando estas predicaciones, han tratado de ocultar algunos defectos, porque no quieren que la gente se dé cuenta de cómo sean realmente, porque no quieren decepcionar a los demás. No quieren decepcionar a aquellos que confían en usted, en aquellos que lo aman, en aquellos que lo siguen, en aquellos que lo admiran. No quieren, o no quiere usted rebelarse ante ellos. Porque sabe que quizá eso que usted está escondiendo en lo más íntimo de su corazón va a hacer que una persona se decepcione. Y posiblemente hasta cambie alguna percepción, quizá deje de amarlo. Pero sabe, eso no sucede con el Señor. Y esto es maravilloso. El Señor nos conoce completamente y aún así nos ama. Por eso, mis amados, no tiene caso esconderse de Dios, sino confesar a Él, arrojar sobre Él todo lo que somos, nuestra ansiedad, arrojar sobre Él toda nuestra herida, nuestro fracaso. Muchas personas buscan a otras para contarles sus problemas, y no es que esto sea erróneo, pero olvidamos acudir primeramente a Dios, primeramente a Cristo, para que sea Él el que nos limpie. Así como Jesús les dijo a sus apóstoles, ustedes están limpios, pero no todos. ¿Por qué? Pues porque precisamente, mis amados, decía el versículo 11, Jesús sabía a quién le iba a engañar, quién lo iba a traicionar, quién lo iba a entregar. Aún hay personas que van a pretender ser algo ante Dios
y solamente terminan engañándose a sí mismos. Usted no tiene que fingir, usted no tiene por qué aparentar, usted puede ser auténtico, pues Dios lo conoce y aún así lo ama. Finalmente, hermanos, versículos 13 al 20, la intimidad es algo para compartir. Dice el versículo 13 al 20, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La manera de enseñar de Jesús es una forma muy práctica en relatos anteriores. Por ejemplo, Jesús usaba los elementos de la naturaleza. Cuando él iba caminando, él de repente decía, miren, el sembrador salió a sembrar la semilla y vino el malo y puso cizaña. Jesús enseñaba con ejemplos muy prácticos de la vida cotidiana. Jesús enseñaba verdades eternas para que la gente, asociando con estas historias, con estas parábolas, se les quedase en la memoria esa enseñanza. Pero también él le gustaba enseñar con formas muy prácticas. Cuando los apóstoles, por ejemplo, vieron cómo Jesús multiplicaba los panes y él les dice, recojan lo que sobra y juntenlas en cestas. Y los apóstoles juntan en cestas y se dan cuenta que sobró demasiado. Y el acto también de cuando el Señor calma la tormenta o camina sobre el agua, pues eran enseñanzas muy prácticas de la vida real, pero que marcaban profundamente a los apóstoles. Y este acto de lavamiento de pies también tiene una oportunidad valiosa de ser una enseñanza memorable para sus apóstoles, porque pues lo tendrían presentes en sus vidas, en sus corazones, y porque este momento era sumamente íntimo y demasiado importante y, por cierto, muy difícil de olvidar. Y esta enseñanza que Jesús hace nos muestran 4 acciones de Cristo que quiere que recordemos. Número 1, mis amados. Número 1, a pesar de que Él sirva, Él sigue siendo el Señor y nosotros sus siervos. Note usted lo que dice el texto, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. La intimidad con Dios, mis amados, no es excusa para faltar el respeto al Señor. No es excusa para que sintamos que somos tan de confianza con Dios que nada de lo que hagamos puede insultarle. Al contrario, es cuando debemos tener más cuidado de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes. De alguna forma es una manera en la que el Señor les recrimina a sus apóstoles, dándoles a entender que Él es el Señor y el Maestro y que ellos debieron haberle lavado los pies, pero no hay problema, Él lo hace voluntariamente y por amor. Pero no por eso pierde su estatus de Señor y de Maestro. Amados, nunca olvidemos esto. Hay gente que de repente tiene esa presunción tonta, hasta blasfema, de querer reclamarle a Dios por las cosas que suceden, de querer ponerse al tú por tú con Dios, del querer faltarle el respeto a nuestro Dios, y a veces hacen chistes de mal gusto del Señor, y eso, mis amados, no podemos tolerarlo ni podemos hacerlo. El Señor te ama así. El Señor te salva así.
El Señor permite que tengas intimidad con Él, sí. Pero Él sigue siendo el Señor y nosotros seguimos siendo sus siervos. Él ha sido el primero y el único que se ha atrevido a levantarse en este episodio del Evangelio, a despojarse su ropa, a tomar los utensilios y a lavar los pies de los demás cuando debían ser ellos los que lavasen los pies del Señor. Hermanos, que no haya en nosotros orgullo como el de los apóstoles, sino que estemos dispuestos a servir a Dios con humildad y disposición. Número 2. Esto es parte de un ejemplo para que nosotros, hagamos lo mismo con los demás. Mismo versículo 13 y 15. Dice, vosotros, 13 al 15, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La intimidad con Cristo, mis amados, no solamente se da leyendo las Sagradas Escrituras, orando, ayunando, haciendo caridades, sino que también la intimidad con Cristo se ofrece o se da junto con otros hermanos. Jesús llama a estos 12 para que estén con Él. Pero esta enseñanza de Jesús no es que estos hombres se sintiesen especiales, sino que fuesen después enviados para compartir el amor de Dios con otras personas. Por eso estas batallas, mis amados, que los apóstoles tenían de quién era el mayor, quién era el mejor, quién era el más importante, no tiene sentido en el mundo instaurado por Jesucristo. En el mundo en el que no hay consentidos de Dios en la iglesia. No hay personas VIP en la iglesia. Todos somos iguales ante los ojos de nuestro Dios. Y por eso, amados, todos debemos servirnos los unos a los otros. Hermanos, esta intimidad no se trata de una competencia. A veces hay creyentes que parece ser que están en competencia, compitiendo con los demás. Miren, una de las causas por las cuales comentamos esto de ya empezar a dejar el Facebook es que parece una competencia entre muchas iglesias y queremos abstenernos de eso, amados. Queremos edificar a nuestra iglesia y si hay hermanos que han sintonizado nuestro canal, gloria a Dios. Pero no nos interesa realmente promovernos como si fuésemos los más importantes o los únicos o los mejores. No, Dios no nos llamó a eso, mis amados. Dios nos llamó a compartir el amor de Cristo entre los demás y que todos somos iguales ante los ojos del Señor. Por eso no hay competencia como si fuese un concurso de eliminación. No es competencia para ver quién tiene más dones, más talentos, más capacidades, para ver quién tiene quizá o da la mejor ofrenda, o da el mejor diezmo, o dedica más tiempo en la iglesia, o predica mejor, o enseña mejor. Eso, mis amados, viene en segundo término. El Señor, reitero, no tiene consentidos. Dice, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La humildad es para practicarse en la comunión de los santos. Número 3, esta intimidad con Jesús confirma su señorío. Ya decíamos, amados, que Jesús se ofrece voluntario para servir a sus apóstoles y esto no demerita en su señorío. Pero también Él mismo hablará de esto en los siguientes versículos para asegurar que simplemente hace lo que la Escritura dice de Él.
Dice en el versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor está aquí avalando su persona como Hijo de Dios, como Mesías, como el Salvador del mundo, como el Verbo encarnado de Dios. Y posiblemente estas palabras quizá no tenían muchísimo sentido en los apóstoles, sino hasta cuando después ellos vieron que el Señor había resucitado. Y también, por supuesto, que algunas de estas expresiones también no eran entendidas acerca de qué significa eso de que alguien levante el calcañar contra mí, hasta que vieron que pues Judas era el traidor. Hermanos, como dice Juan 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y esto lo dice porque el Señor refrenda, yo sé a quienes he elegido. Y él habla acerca de esta elección, que como buenos presbiterianos, como buenos reformados, sabemos que se trata de esta doctrina de la predestinación. Dios nos eligió para salvación desde antes que el mundo comenzase. Y esto refrenda que Jesús es el Señor, el Verbo de Dios. Y finalmente, el punto número 4 de este último punto, la intimidad produce embajadores de su reino. Y aquí vamos un poco con una aplicación evangelística, amados. Dice versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este juego de palabras que Jesús dice, viene a refrendar la idea de que Jesús estará enviando a sus apóstoles para continuar la predicación del reino de los cielos. También nos enseña a nosotros que Jesús de hecho quiere tener una comunión íntima con muchas otras más personas, que aunque todavía no han sido llamadas, dice el texto, Él ha escogido, Él ha planeado llamar. Los elegidos reciben el llamamiento eficaz, y a través de este llamamiento eficaz Dios obra en sus corazones, regenerándolos, convirtiéndolos, salvándolos. Y los que reciben a los enviados por Cristo, es decir, a nosotros, los que somos enviados por Jesús, reciben a Cristo y a su vez reciben a Dios Padre. Esta cadena de aceptación logra crear una intimidad de alcances inimaginables donde trascienden colores, razas, lenguajes, culturas. Pero para ello es necesario asumir esta responsabilidad, amado. Y esto se logra únicamente, mis amados, estando en una intimidad con Jesús. Amados, ¿no quisieras que otros pudieran tener un encuentro personal con Cristo, íntimo con Él? Amados, quiero recordarles lo que hemos repasado a través de estos minutos. Recuerde, solo en la intimidad se puede amar fielmente, y Jesús nos amó y nos amó hasta el fin. Solo Jesús nos ama, y este amor, mis amados, es algo real. Número 2, en la intimidad se pueden descubrir los corazones. Por tanto, mis amados, no debemos ser pretenciosos ni venir ante Él con una actitud hipócrita, sino más bien debemos ser sinceros, abiertos, sabiendo que aún Dios, que nos conoce, mis amados, nos ama. Aún así nos ama. Y finalmente, mis amados, pues que esta intimidad es algo para compartir con nuestros hermanos, para compartir con el Señor y exaltándole por lo que Él es, para compartir con la gente que no conoce a Jesucristo y llevarlo a los pies de Él.
Amados, que esta intimidad con Jesús sea una realidad en nuestras vidas y no solamente una predicación más. Vamos a orar, amados. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos y te imploramos que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas. Permítenos, Señor, ser fieles a ti, ser fieles, Señor, siempre. Y te rogamos, te suplicamos que en todo nos permitas tener esa intimidad contigo. Señor, queremos de verdad disfrutar nuestro tiempo a tu lado y queremos de verdad ser fieles en todo lo que has de enseñarnos. Padre, gracias por todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amados, pues damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta ustedes a través de este enlace. Rogamos que el Señor les encuentre en ricas y abundantes bendiciones. Vamos a orar, hermanos, para pues clausurar este momento, esta transmisión, este devocional de jueves, para gloria de Dios Padre. Y también pues reciban la bendición pastoral. Señor, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu gracia y misericordia, y rogamos que en todo tú seas, Señor, con nosotros durante este día y durante todos los días de nuestra vida. Señor, cobíjanos, Señor, te lo pedimos, y ayúdanos a seguir adelante en lo que hemos de practicar según lo que hemos aprendido. Rogamos tu gran misericordia para con todos, y que tu pueblo sea guardado en santidad hoy y siempre. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sean con ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, pues mañana estaremos transmitiendo a las 3 de la tarde. Les recordamos, vamos a transmitir en esta ocasión también por YouTube. Yo creo que ya vamos a mudarnos a YouTube para no tener más interferencias en el Facebook. Así que por favor mañana sintonicen el canal de YouTube, va a ser esta vez abierto. Y bueno, pues que el Señor sea con ustedes, que el Señor les bendiga. Y el domingo estaremos viéndonos a las 6 de la mañana, mis amados. Por favor, es un reto. Espero que muchos estén despiertos a esa hora. Y también, por supuesto, mañana tenemos un momento de oración a las 8 de la noche, mañana viernes a las 8 de la noche. Tal y como lo hicimos la semana pasada. Pues que el Señor esté con ustedes, que el Señor les bendiga y muy buenas noches.